bienvenida a los candidatos que hoy nos visitan, a nuestras autoridades institucionales y a toda la comunidad universitaria que hace posible este evento. Muy buenos días a toda la comunidad universitaria. Con grupos universitarios, tenemos como objetivo, a través de diferentes acciones, acercar a los jóvenes universitarios a una participación ciudadana activa. Es por eso que parte de estas acciones son los foros con candidatos, para dialogar y conocer sus propuestas. Contamos con la presencia de José Antonio Plaza Urbina, candidato a diputado local del Distrito 17 por Michoacán primero. Daniela de los Santos Torres, candidata a Diputación Local, Distrito 17, por Partido Revolucionario Institucional. Jimena Bertelli, candidata a la Diputación Local, Distrito 11, por Movimiento Ciudadano. Carlos Herrera Tello, candidato al Senado, por Movimiento Ciudadano. Los invito a tomar la foto oficial, favor de ponerse de pie y ver de frente al camarógrafo. A continuación, le cedemos el micrófono a los candidatos, donde tendrán una intervención de presentación personal con una duración de 3 minutos. El tiempo se estará cronometrando con las pantallas que se encuentran enfrente de este evento. Podemos comenzar de izquierda a derecha, por favor. Yo estoy bien pequeña, entonces si me pongo ahí atrás van a ver nada más unos lentes que les estén hablando. Muy buenos días a esta comunidad universitaria. Estoy muy contenta y muy agradecida porque generen estos espacios tan indispensables para las juventudes el día de hoy. Porque si hay alguien que va a definir este proceso electoral, pues somos las y los jóvenes. Obviamente saludar a las y los candidatos, que podamos compartir, lo he dicho durante toda la campaña, creo que la gran fortaleza y el gran reto que tenemos las diferentes candidaturas es construir dentro de un proceso que ha sido tan violento en todo el estado y en todo el país, pues construir diálogos y mostrar a la ciudadanía que es a través del diálogo, que es a través de las propuestas, como pretendemos salir a ganar su voto y su confianza, que será traducido este 2 de junio en las urnas. Así que reconocerles también que estén acá y qué gusto que podamos iniciar este día ya 38 de campaña, pues haciendo lo mejor que podemos hacer, que es hablar con las juventudes. Presentarme, yo soy Jimena Bertelli, soy la candidata a diputada local por el Distrito 11 local de Morelia, Morelia Noreste, y quiero decirles con mucho orgullo, pero también con un gran compromiso, que soy la candidata más joven del distrito. Tengo 28 años y entonces este proceso pues me ha emocionado muchísimo el poder salir y decirle a los jóvenes que no solo participemos, que no solo tenemos la opción de votar, también de ser votados, que en Morelia y en Michoacán hay suficiente talento para nosotras también encabezar los grandes cambios que requiere nuestra ciudad y sobre todo proponer una nueva política. Por eso me llena de orgullo además pues encabezar esta candidatura a través de Movimiento Ciudadano, que es el único proyecto nuevo
disruptivo que cambia la forma en que estamos construyendo la política, una política horizontal que escucha, que construye con el diálogo. Entonces, este gran reto pues se ha tenido que salir a defender todos los días a la calle y sobre todo compartir día con día cuál es la agenda legislativa que tenemos para que este distrito y para que Morelia y Michoacán sea más fuerte. Principalmente quiero hablarles de 3 pilares fundamentales de esta campaña. El primero, que tiene que ver completamente con las juventudes, que es fortalecer la ley de empleo para las y los jóvenes. Actualmente la ley que tenemos no funciona y hoy tenemos una gran crisis laboral en nuestro estado y en nuestra ciudad, y ha sido de la mano de las juventudes como hemos transitado y hemos caminado esta campaña. Creo totalmente en el potencial de la juventud moreliana y aunque suena muy cliché, solo con nosotros, que somos el presente, que vamos a poder construir un futuro nuevo, un futuro emocionante, con posibilidades, con oportunidades, con herramientas, donde vivir en Morelia sea una cuestión llena de oportunidades y de orgullo, y no una condición que nos haga buscar en otras ciudades o en otros estados refugio. Yo soy Jimena Bertelio y vengo a platicarles esta historia emocionante y bueno, esperemos que a lo largo del diálogo poder resolver sus inquietudes, poder platicar con ustedes y sobre todo que hoy lo tengan más claro que nunca. ¿La política será con las juventudes o no será? Muy buenos días y muchas gracias. Bienvenida, Michelle. Muy buenos días. Me presento. Primero, bueno, darle las gracias a la Universidad UBAC por este tipo de ejercicios. Además, un ejercicio muy plural porque venimos candidatos no solo de un distrito, sino también candidatos al Senado. Por eso saludo con mucho gusto a Michelle, a Jimena, a Toño, a Carlos. Un gusto compartir con ustedes este foro y sobre todo a ustedes jóvenes que se dieron cita el día de hoy para escucharnos unos minutos de su tiempo, que pues finalmente el tiempo es lo más valioso que tenemos los seres humanos. ¿Para qué? Pues para hacer un voto analizado, un voto a conciencia y que conozcan también nuestras propuestas. Lo primero que quiero hacer es presentarme. Mi nombre es Daniela de los Santos Torres, soy candidata a diputada local por el distrito 17 de Morelia. Morelia en lo local tiene 4 distritos locales, que son el 17, el 16, el 11, donde va Jime, y el 10. Y el 17, para que se den una idea geográficamente dónde abarca, para ver si viven en ese distrito, empieza donde está el ramal Camelinas, a la izquierda, sube hasta Poblado Colusen, hasta Acueducto, luego baja por la Lázaro, llega hasta la Juárez y se va hasta Tiripetío. De las 14 tenencias que tiene la ciudad de Morelia, 7 están en este distrito, que es Santa María, Jesús del Monte, San Miguel del Monte, Atécuaro, Santiago Undameo, la Tenencia Morelos y Tiripetío. Entonces es un distrito con muchos contrastes, así como hay colonias pues que tienen obras que se han avanzado bastante, pues también hay muchas comunidades que ni siquiera tienen drenaje. Y finalmente, ¿qué hacemos los diputados? Hay gente que nos dice, rara vez te piden una reforma o una iniciativa, lo que te piden son obras, y tenemos por obligación 2 cosas. Una es legislar, es hacer leyes, que en su momento me ha tocado ser diputada local y federal, y por ejemplo hemos penalizado el maltrato animal en Michoacán, hemos incrementado la pena al doble y ahora queremos agravar el delito. Hice la ley de adopción del estado de Michoacán, con la cual se adoptaron más de 120 niños de 2013 a 2015. Y la otra obligación que tenemos los diputados es gestionar, y gestionar a veces se confunde en las calles y te dicen, diputada, paviméntenos la obra, háganos este drenaje. Gestionar, ¿qué es? Pues es tocar puertas y decirle al alcalde, al gobernador, oye, aquí en las comunidades hace falta drenaje, hace faltan obras, y estar de la mano de los ciudadanos para poderlos atender. Mi campaña está basada en 4 ejes principales, que son la seguridad, la niñez, el agua, que es una problemática real y muy fuerte ahorita en Morelia, y el medio ambiente. No por eso no me interesan más temas, desde luego que sí, pero estoy convencida que en política, cuando somos más enfocados, damos mejores resultados. Y por supuesto la voz de los jóvenes, que es súper importante. Creo que esto, más que ser un monólogo, va a ser un diálogo. Lo celebro para poderlos escuchar, que es lo que más nos interesa. Que tengan excelente día. Damos la bienvenida a la candidata Michelle Garibay Coco, candidata al Senado por Movimiento Ciudadano.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es José Antonio Toño Plaza, candidato a diputado del partido Michoacán Primero, un partido local nuevo que participa por primera vez en un proceso electoral. Yo quiero agradecer a la universidad, además me siento muy contento de estar aquí porque esta es mi alma mater. De aquí fui alumno, de aquí me gradué como licenciado en Derecho y aquí he también desempeñado la labor docente. Por lo tanto, me siento muy contento de estar literalmente en casa. Muchas gracias. El partido Michoacán Primero surge como una alternativa para todos aquellos que pensamos en dos cosas: que la política tiene que volverse mucho más ciudadana, que es momento de que los ciudadanos recuperemos la política como una actividad nuestra y no de los partidos políticos. Y segundo, los que pensamos que la política se debe dar en un ámbito local principalmente, es decir, que las cosas ocurren donde estamos las personas, donde vivimos, que la política no es un aspecto, no es una actividad que se tenga que dar en los palacios legislativos, sino que se da en las calles, que se da en las colonias, que se da en el diálogo de todos los días entre los ciudadanos que tratan de resolver los problemas que tienen en común y que no pueden resolver por sí mismos. Nosotros en Michoacán Primero estamos enfocados principalmente en recuperar la política como una actividad útil socialmente para construir bienes públicos. Nosotros estamos comprometidos con volver a la ciudadanía la confianza de que por aquellas personas por las que vote van a regresar a trabajar con ellos, que rompamos para siempre con el paradigma de que hoy votamos y nunca los volvemos a ver. Ese es un gran compromiso que hemos asumido en el partido Michoacán Primero. Le hemos hecho una promesa a nuestro electorado que se llama Me Verás Volver, y que es toda una estrategia para desplegarnos y que la gente pueda volver a tener contacto con sus representantes y que se recupere esa función, la de representar al ciudadano. Nosotros estamos orientados principalmente en 4 puntos muy importantes. Recuperar la seguridad a través de estructurar una policía que sea competitiva y capaz, que nos cuide, que no nos mate. Segundo, trabajar el medio ambiente, hacer de Morelia y de Michoacán una ciudad y un estado verde, pero con una visión, por supuesto, de mediano y largo plazo, considerando que el cambio climático es la nueva realidad que tenemos y que de atenderlo adecuadamente depende incluso la sobrevivencia de la especie humana. Y en Morelia en particular, desarrollar una economía creativa, una ciudad orientada a la economía del conocimiento que genere calidad de vida y empleos bien pagados para que todos tengamos mejores oportunidades de desarrollo. Y finalmente, la salud como el eje de la política social para que todas las personas tengan acceso a médico-medicinas y una vida saludable. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Herrera. Soy candidato al Senado de la República y primero quiero agradecer a la UBAC pues este chance que tenemos de platicar con algunos de sus estudiantes y que se den más o menos una idea a quiénes vamos, y digo más o menos porque pues faltan algunos otros candidatos de que inviten seguramente y de que se amplifique en la universidad, pero sí agradecerle y reconocerle a la UBAC, por ahí saludé al representante del rector, pues mandarle un abrazo y un agradecimiento por la apertura que tiene la universidad. Saben, no ha sido así en todas las universidades. La verdad es que las universidades, otras le han quedado a deber muchísimo a sus estudiantes porque fijan postura o tienen preferencias partidistas o electorales y le cancelan a los chavos y a las chavas la oportunidad de escucharnos, que debería de ser el objetivo en un ejercicio democrático, que nos escuchen a todos, que escuchen a todas y que después los chavos y las chavas decidan libremente y que participen. Nosotros vamos rumbo al Senado de la República, les cuento 58 segundos de mí. Yo soy nacido en Zitácuaro, Michoacán, de una familia tradicional, papá, mamá, 5 hermanos. Tuve la oportunidad, el privilegio como ustedes de tener una carrera, estudié ingeniería civil, después un posgrado. Siempre fui inquieto, comerciante desde muy chavo. Mi primera empresa la fundé el 4 de julio de 1994, sigo funcionando con más de 250 empleados, participo en otras 5 empresas como socio, no las dirijo, solamente ya participo, no las opero.
porque decidí dedicarme a la política para mejorar un poquito las cosas de cómo funcionan en nuestro estado. Cuando digo muy poquito, ha sido muy criticado, porque pareciera que la meta es corta, pero soy muy realista. La verdad es que un Michoacán al que tantos y tan malos gobiernos le han hecho tanto daño, y no me refiero solamente al estatal, me refiero a muchos gobiernos municipales que también le han hecho mucho daño a Michoacán por no entenderle, que lograron incrustar ahí un grupo político que debe de tener como 30 años dirigiendo la mayoría de los destinos de Michoacán, pues lo ha hecho muy mal. Y entonces hoy cuando recorremos Michoacán tenemos un estado que tiene miedo en las mujeres, 9 de cada 10, miedo en los hombres, 8 de cada 10, miedo en los inversionistas y se están yendo, miedo en los de afuera, inversionistas, y entonces no llegan, una peor atención a la salud en el estado de Michoacán, mucha violencia e inseguridad, eso es lo que priva en Michoacán. Yo estoy seguro, por la experiencia que he tenido, he sido 2 veces alcalde, una secretaria de gobierno, candidato al gobierno pasado en el 2021, nos volaron la elección a la mala, hicimos un gran proyecto, pero la neta es que nos la robaron a la mala, no lo digo yo, solamente lo dice el Tribunal Federal. Yo estoy seguro que puedo generar una buena solución para Michoacán y que esté un poquito mejor. Gracias y a sus órdenes. Gracias. Muy buenos días. Ahí ya empezó, ya. Muy buenos días, una disculpa por llegar tarde. Soy Michelle Garibay, tengo 28 años. Ay, Pilar, hola. Soy licenciada en Derecho. Desde muy chica pues me he involucrado mucho en las causas sociales, me molestan mucho las injusticias y ver tanta carencia en las calles. Siempre he visto muchas realidades. Desde muy chica me he dado cuenta que existen muchas realidades muy distintas a la de mis compañeros, a las mías, y vivimos en un mismo entorno, vivimos en un mismo piso, bajo un mismo cielo, y me preguntaba el por qué. ¿Quién era el encargado, la encargada de que todas tuviéramos las mismas oportunidades, los mismos derechos, que tuviéramos comida, salud, acceso a la educación? Y por eso me involucré desde muy chica en causas sociales. Me molestaba muchísimo estar pidiendo dinero y que me dijeran ya está ahí, y ver que los niños con cáncer todavía no les alcanzaba para una medicina, por más que yo intentara botear o hacer cosas, pues no lo lograba. Y yo decía, ¿dónde están los gobernantes que tienen que solucionar esto? ¿Dónde está la gente que tiene el presupuesto para lograrlo? Todo el tema de la gestión y la administración, yo decía, ¿dónde están? Si pasaron por aquí y pidieron el voto, ¿por qué no han cambiado nada? ¿Por qué se atreven a regresar, a pedir otra vez el voto y no cambian nada? Entonces ese coraje, esa frustración me llevó a estudiar Derecho, y fue por eso que lo estudié, y ahí pues me enojé más, ¿no? Por todo el sistema que existe, tan complicado, tan complejo, tantas leyes. Vivimos en un país sobrelegislado y muchas son buenas, otras están obsoletas y muchas ni siquiera se aplican. Entonces fue ahí donde dije, basta de quejarme, vámonos a la acción. Me empecé a involucrar en la política, conocí partidos, personas, y me molesté más. Decía, ¿cómo es posible que piensen en sus intereses propios, en echarse más dinero a la bolsa, que los vea cada vez más ricos y el país, el estado, la ciudad más pobre, que vivamos en un medio ambiente tan deteriorado y que nos estén dejando esto, porque somos nosotros los que vamos a padecer las decisiones que han tomado? Y fue entonces que dije, pues me agarro de valor y me meto a la toma de decisiones, a donde las cosas se cambian, a donde de verdad se puede hacer un cambio si tú lo quieres. Creo que hacen falta políticos con valores, con sensibilidad, pero sobre todo con ganas de trabajar verdaderamente por su sociedad. Esa soy yo, por eso me involucré. No soy militante de Movimiento Ciudadano, sin embargo es un vehículo que me gustó tomar para llegar a cambiar las cosas. Me gusta su agenda, su congruencia, me gusta la libertad que tienen al decidir. Y bueno, estoy en esta parte del Senado y me enorgullece que una mujer tan joven, sería la mujer más joven de la historia de México como senadora, y me enorgullece tomar ese lugar. Gracias. Gracias, candidatos, por su presentación personal hacia nuestra comunidad estudiantil. Bienvenidos a la Universidad Vasco de Quiroga. A continuación, tendremos un breve diálogo con nuestra representante de la comunidad estudiantil.
Alexa Salguero, coordinadora de Voz Universitaria y estudiante de Derecho. Le cedemos la palabra a nuestra compañera. Qué bueno que nos pudieron acompañar. Si no se escucha allá atrás. Gracias por la pregunta y sí, por supuesto que vamos a crear mecanismos. Mi campaña está enfocada a la niñez justamente porque estoy convencida que la seguridad comienza desde nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque los números de violencia hacia nuestra niñez son alarmantes en Michoacán. Por darles un solo dato, en 2022 hubo 440 denuncias de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes y como le dice mi eslogan de campaña, yo estoy convencida que la seguridad comienza desde la niñez. ¿Por qué lo digo así? Porque si hoy en día un niño está siendo violentado, está siendo maltratado, está siendo abusado y no hacemos nada por rescatarlo, por hacerle justicia, yo digo que infancia no es destino. Muchas veces pueden salir adelante, pero desafortunadamente en la mayoría de los casos no, y luego tenemos adolescentes que andan en malos pasos o son los primeros que justamente recluta el crimen organizado, y no de ahorita, no de campaña, sino que ya logramos el año pasado que se aprobara un centro de justicia para niñas, niños y adolescentes. ¿En qué va a consistir este centro? Y que agradezco al UBAC podérselos comunicar. El centro de justicia va a permitir que la Procuraduría del Menor, que depende del DIF estatal, la Fiscalía con ministerios públicos y un juzgado de lo familiar y penal estén en el mismo lugar para atender las denuncias de nuestras niñas, niños y adolescentes, se arme un solo expediente, porque ¿qué pasa hoy en día? Que se pierden los expedientes entre estas áreas, no se revictimice a los niños porque también llegan casos de abuso, los revisan en fiscalía, luego los mandan al DIF estatal, el niño ya fue revictimizado por ese a veces falta de sensibilidad en las áreas, y este centro va a permitir que trabajen en equipo estas tres áreas que son de distintos ámbitos, pero que realmente le hagamos justicia a nuestras niñas, niños y adolescentes. También la ley de adopción funcionó mucho en el estado para que los niños vieran garantizado su derecho a vivir en familia. ¿Y qué queremos hacer ahora desde el Congreso del Estado? Pues alzar la voz, no solamente en su derecho a no violencia, a la educación, sino también temas de salud que aquejan a nuestras niñas y niños. Yo en su momento hice un exhorto para que continuaran las escuelas de tiempo completo en Michoacán. Afortunadamente el gobernador dijo que en Michoacán continuarían porque fue un recurso que recortó el gobierno federal. Había 880 escuelas de tiempo completo, ya solo quedan 730, pero fue un crimen que hayan quitado este apoyo del gobierno federal porque atentaron contra el derecho de alimentación de las niñas y niños. Tengo un programa que se llama Conectando, con el cual hemos visitado más de 100 escuelas de todo Morelia, y no solo para llevarles un programa de valores, de estar ahí con los papás y los niños, sino porque el ir conectando a las escuelas nos permite también ver cómo están los niños, cómo están sus familias, qué gestiones, vuelvo a repetir, podemos hacer para mejorar también sus escuelas. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería para el candidato Toño. ¿Michoacán se considera un estado migrante? ¿Considerará dar seguimiento al tema?
Muchas gracias. Efectivamente, la mitad o quizá más de los michoacanos no viven en Michoacán, viven en los Estados Unidos. Y muchos de esos michoacanos, la gran mayoría, a pesar ya de la tradición que hay de migrar, no se fueron por gusto, se fueron por necesidad, porque tristemente este estado, con toda su riqueza, es incapaz de darles un futuro a ellos y a sus familias. La migración es un derecho, no debiera ser la única salida de emergencia. Y no olvidemos además la migración de los desplazados por la violencia de la tierra caliente, de los que se ven obligados a dejar sus hogares en los municipios de Apatzingán, Tepalcatepec, Buenavista, Mújica, La Huacana, irse a vivir a Uruapan, a Morelia o de plano a los Estados Unidos, porque van perseguidos por la violencia. Hoy es prácticamente algo común decir que tenemos asilados políticos con ese carácter en Estados Unidos que han tenido que escapar de la violencia del crimen organizado porque este gobierno es incapaz de brindarles seguridad. Entonces ya tenemos dos elementos. Se necesita una política migratoria pensando en la expulsión de migrantes y se necesita una política de desarrollo económico en la entidad para que la migración vuelva a ser una opción y un derecho, no una necesidad, no la última salida, que no separe familias. Y además tenemos que dejar de ver a los migrantes como ese cajero automático del que solamente obtenemos remesas. Que además, hay que decirlo, con este muy celebrado dólar de 16 y fracción, las familias de los migrantes han perdido en algunos casos hasta el 25% de su ingreso, porque desafortunadamente las familias de los migrantes dependen de ese ingreso. Y entonces lo que eran 2,000 pesos se obtenían de $100. Y hoy de esos mismos $100 se están obteniendo 1,650 pesos. Y esos 350 pesos nadie se los repone. Y con una inflación de casi 8%, especialmente en alimentos que ha llegado a 2 dígitos, pues ya sabrán el mal rato que están teniendo las familias migrantes. La inflación en México le está afectando a los michoacanos que están en los Estados Unidos de una manera inusitada. Y todos los programas que había para aprovechar las remesas y para apoyar a los migrantes han desaparecido en los últimos 2 gobiernos. Entonces es necesario recuperar la política social migratoria, más allá de la repatriación de personas que fallecen, más allá de las mamás reunidas con sus hijos, que son temas que están muy bien, pero que son absolutamente insuficientes para abordar un problema complejo que está en el corazón de la pobreza, de la marginación, de la exclusión y de la violencia en Michoacán. La siguiente pregunta sería para la candidata Jimena. De los temas prioritarios para la juventud es el combate a la corrupción. ¿Cómo asegurarías dentro del Congreso la transparencia? Muchas gracias. Pues creo que justo el tema de la corrupción ha sido un eje de crítica para los diferentes gobiernos. Considero también que es una de las razones principales porque hoy a las y los jóvenes no nos interesa muchas veces la política o lo asociamos directamente como algo negativo, algo sucio, algo que no le suma a nuestro estado. Y a eso le podemos sumar que Michoacán, muy lamentablemente, pues tiene un destacado índice de diferentes liderazgos en el servicio público que han sido muy corruptos. Entonces la corrupción se ha normalizado en el país, en el estado, pareciera que hoy lo extraño es la persona o el servidor público que no es corrupto y no se diga el espacio en el que yo estoy contendiendo, en el que aspiro a representar, que es el Congreso local. Uno de los congresos locales más caros del país, pero además de eso, donde la corrupción es cosa de los trámites de todos los días, de cada iniciativa, donde las iniciativas que son fundamentales y que tendrán que ser pilares para la vida pública en Michoacán son piezas y fichas de canje. Y por eso pues no hay un correcto desarrollo legislativo. Y yo comento luego en los diálogos con los jóvenes, pareciera que cada legislatura decimos, nos podrá ir peor, y eso es gravísimo.
Es gravísimo ese nivel de normalización de que ser político, ser diputada y ser diputado es sinónimo de corrupción. En ese sentido, ¿qué es lo que yo propongo? Una de las herramientas en las que creo y que profundamente está demostrado que puede funcionar para poder visibilizar, prevenir y erradicar la corrupción, tiene que ver con los gobiernos abiertos, con la digitalización de todo lo que hacemos en el servicio público, para que la ciudadanía esté enterada, para que podamos con fácil acceso revisar qué está pasando en nuestro Congreso. Y por otro lado, una herramienta en la que también creo son los parlamentos abiertos, pero de forma permanente, con metodología, con técnicas bien organizadas y bien desarrolladas, donde se dé acompañamiento y seguimiento para que todas las políticas públicas y la agenda legislativa que se desarrolla al interior del Congreso se pueda construir con las y los especialistas en los temas, con las y los vecinos de Morelia que viven día a día estos temas. El gran problema de nuestras políticas públicas es que son desarrolladas por la vieja política, pues detrás de un escritorio, y por eso no funcionan cuando salen al campo, cuando salimos a territorio a querer aplicarlas. Usar estas dos herramientas de participación ciudadana y la otra que nos ayuda a actualizar a nuestro sistema legislativo nos va a ayudar completamente a ir caminando hacia una política sin corrupción. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería para la candidata Michelle. Dentro de los temas prioritarios en los jóvenes universitarios es el cuidado del medio ambiente y es urgente regularizar el uso de suelo. ¿Qué piensa al respecto? Muchas gracias. Pues para mí ese tema es profundamente doloroso porque es de los temas más corruptos y donde más existe el monstruo de 1000 cabezas. Para comenzar, pues es todo el tema de la tala de árboles, ¿no? Que es todo un tema de dinero fácil y de tala clandestina, donde el partícipe principal pues son los Estados Unidos. Entonces, por ahí empieza un problema, ¿no? El tema de talar árboles ilegalmente, escondidas, sin permiso, sin saber ni siquiera si se puede o no, si es un área protegida. Sigue el tema de quemar, ¿no? Los famosos incendios que suceden y suceden todo el tiempo y que no los pueden detener, sin embargo tampoco los previenen. Es un tema que el Tecnológico de Uruapan realizó unos drones de detección de calor para prevenir incendios. Si en un lugar pasas tus drones donde normalmente en estas temporadas hay incendios, te indica precisamente dónde está el punto con más calor y ahí puedes mandar a tu unidad de bomberos y prevenir el espacio en vez de tratar de solucionar ya todo un tema de un incendio incontrolable. Lo que sigue pues se quemó, se destruyó y ya no se puede plantar el mismo árbol que existía ahí, que nos daba vida, que nos daba oxígeno, que nos daba todo lo que existía. Y viene el famoso cambio de uso de suelo, donde normalmente se utiliza ese uso de suelo para árboles de aguacate o de algún tema que genere más ingresos a Michoacán, y otra vez es el tema del comercio con Estados Unidos. Entonces aquí yo veo varios problemas, el tema de la tala clandestina, que no existen drones, no existe vigilancia en nuestras zonas protegidas, en nuestras ya pocas zonas protegidas del Alma de México, que es el pulmón o era el pulmón de México, donde Michoacán era verde, donde el campo lo tenía todo. Y pues es muy sencillo, ¿no? Hacer el cambio de uso de suelo con una mochada en ventanilla. Entonces es ahí donde yo otra vez regreso a lo que mi compañera Jimena menciona, el tema de gobiernos digitales. Es un tema de transparencia, es un tema de revisar qué está pasando en cada lugar, es revisar quién compró esa madera, a dónde se fue, quién era el dueño del camión, quién compró ahora, quién cambió el uso de suelo, quién es el que compra esos productos del nuevo uso de suelo, y registrar todo para encontrar soluciones muy precisas y castigar a las personas que lo utilizan mal. Y todo esto es con innovación y con tecnología y con acceso a la información, que lastimosamente nuestro gobierno federal quiere desaparecer el INAI, que para mí es preocupantísimo porque entonces no tendríamos este acceso a la información. Gracias.
Para el candidato Carlos Herrera, ¿tiene contemplado generar alguna iniciativa contemplada en materia de seguridad? El tema de temas. Hoy en nuestro estado, y siempre me van a ver que me refiero al estado porque pues, al final es lo que nos toca. Vamos a hablar de México y del mundo, pero Michoacán es lo que nos toca. Hoy en Michoacán la violencia atraviesa prácticamente todas las actividades del ser humano. La comercial, la empresarial, vamos hasta la cultural. No se diga de la vida democrática de nuestro estado de Michoacán. Yo soy víctima de ello. Hicimos un proyecto hace 3 años y con violencia nos lo arrebataron a la mala a cientos de miles de michoacanos que confiaron en que se podían hacer las cosas diferente con un gobierno que tenía propuestas o una propuesta muy clara para mejorar las cosas en Michoacán. Después de ahí, seguimos construyendo y atendí a una plática de Jorge Álvarez Maínez, Jorge Maínez, nuestro candidato a la presidencia de la República, que me invitó en Guadalajara, se llamaba Construcción de Paz, y el primer reclamo que le hice fue ¿por qué no lo hacía en Michoacán? Tenemos una propuesta muy clara de construcción de paz porque yo estoy seguro que en Michoacán nada diferente va a pasar si no tenemos un proceso de construcción de paz serio, profesional, con recursos, al que los gobiernos, tanto el federal como el estatal, le den prioridad 1 en el estado. Porque oía hasta con ternura a quien pusieron como secretario de Economía en el estado de Michoacán, una persona que no tiene ninguna experiencia en economía, decir, levantar la mano para que se viniera Tesla. Imagínense cuándo eso va a ser posible con las situaciones como las que tenemos hoy. Varios municipios paralizados, violencia todos los días, carteles de asesinatos, personas con miedo, la gente se sigue yendo. No va a suceder. Lo primero que tenemos que hacer es un proceso de construcción de paz, insisto, profesional, respaldado con recursos públicos desde el gobierno federal y acompañado y respaldado por el gobierno estatal, que proponemos nosotros. Primero, educar para la paz. Otra vez, desde el kinder hasta la secundaria, niños bien comidos con una clase de educación para la paz. Segundo, policías bien cuidados y bien vigilados, es decir, bien pagados, con seguro de vida, con seguro de gastos médicos, con seguro jurídico, pero también bien vigilados para que no pisen de los dos lados de la banqueta. Tercero, atención a la salud mental. El COVID nos dejó bien dañados y la salud mental no se atiende. Cuarto, atención a los adictos. Hoy atender a una persona que engancha alguna droga desde el alcohol hasta alguna droga, pues es o muy caro o muy violento. Eso planteamos nosotros y vamos a buscar recursos para que eso suceda en este bellísimo estado. Gracias. Muchas gracias, candidatos, por compartir con nosotros estas propuestas para su plan de gobierno y tener una apertura de diálogo con nosotros. Los jóvenes les agradecemos su asistencia. A continuación, daremos espacio para 3 preguntas. Para una pregunta para cada uno de los candidatos entre los estudiantes. Contarán con 3 minutos cronometrados de igual manera para cada respuesta de cada pregunta. Compañeros, favor de analizar bien sus preguntas y seleccionar claramente al candidato a cuestionar. ¿Alguien que quiera tomar la voz?
¿Cuál es tu nombre? Rubén. Pues muchas gracias por visibilizar esta problemática porque es real y además ha habido muchos asesinatos. Efectivamente nuestra Constitución lo respalda, sin embargo sí ha habido algunas reformas que son graves y que nos preocupan. De hecho el Senado recientemente acaba de aprobar una iniciativa para prohibir las terapias de reconversión, que en cierta parte de esa iniciativa hay cosas que se deben de hacer, pero desafortunadamente fueron más allá, porque por ejemplo con cualquier sacerdote, ya sea pastor, quien sea, que intente influir o decir cualquier situación para orientar a los jóvenes en cualquier sentido, puede ser ya un tema de cárcel. Entonces no solamente es propuesta de campaña, sino que es un tema de pasar a la acción. En ese momento yo formo parte de una red que se llama Red de Acción Ética y Política, es una red a nivel nacional formada por católicos, algunos cristianos también, y que estamos en contacto cuando cada una de estas iniciativas que pues atentan contra esta libertad religiosa, pues nos ponemos de acuerdo para tratar de cabildear y evitar que este tipo de cosas sucedan. Entonces creo que el formar parte de estas redes para prevenir que se violente los derechos a la libertad religiosa ayuda mucho más allá de iniciativas, pero si hay alguna iniciativa que venga de parte de ustedes en ese sentido, con muchísimo gusto. Incluso tuvimos en el Congreso del Estado unos foros muy interesantes que se llamaron Foros El Congreso Te Escucha, y más allá de iniciativas con carácter de libertad religiosa, por ejemplo, hubo iniciativas que no solo se quedaron en el aire, como fue penalizar la violencia vicaria en el Estado, lo presentó un colectivo de mujeres y se logró aprobar, y también una chica muy valiente, Verónica Guante, que sufrió abuso de niña, presentó la iniciativa para que el delito de abuso sexual no prescribiera en Michoacán. Lo hicimos a través de estos foros. Los invito a que pues participen también en estos foros, porque la voz de los jóvenes creo que más que nunca se ha traducido no solo en iniciativas, sino en leyes o reformas que ya son una realidad. Gracias. Compañeros, les recordamos que al escanear el código QR se les enviará a sus directores un aviso de que estaban en esta actividad. ¿Algún otro que quiera preguntar? Por favor. Sí, muchas gracias. El deporte tiene muchísimas cualidades y entre ellas pues es un tema de que cura en sí la depresión, ¿no? Por un tema de muchas endorfinas y cosas que emite, y la salud mental es una de mis prioridades. Y si tenemos un estado con profesionistas, con atletas, pues tenemos un estado seguro, un estado que elige otra ruta que no es el crimen. Sin embargo, desde la educación temprana no tenemos una buena educación física. 2 horas a la semana no son suficientes para crear un atleta, para revisar las habilidades de un deportista. Entonces sí, estoy completamente apostándole al deporte junto con el tema de la construcción de paz que habló ahorita mi compañero Carlos Herrera. Es una de las vértices que tiene para poder erradicar este tema de inseguridad y sobre todo apoyar a estos atletas que pues completamente se le han quitado los apoyos. Sé recientemente que Michoacán se ganó una medalla de plata en voleibol y son de Quiroga y nadie los reconoció, nadie los apoyó. Y eso da mucho coraje porque son personas que están eligiendo otro camino que es muy bueno para el Estado, que es muy bueno para los jóvenes y que sobre todo es un ejemplo. No tenemos espacios para recrearnos deportivamente, no tenemos entrenadores que en verdad sean profesionistas y nos empujen hacia ese camino. Cuando se quejan de la selección mexicana o de todo este tipo de que no son buenos deportistas o que no dieron lo suyo, también hay que revisar el apoyo que tuvieron desde chicos.
el tema de educación desde el kinder, desde atención temprana para estos hábitos deportivos. Y sobre todo revisar en las ciudades los espacios deportivos que hay, cómo están, en qué condiciones y qué se necesita para que los deportistas puedan arrancar y sean atletas de alto nivel. Yo con esto en el Senado pues sí quiero implementar y mejorar leyes, sin embargo no hay, todas las ideas se quedan en buenas ideas y no hay presupuesto. Y eso es lo que mucha gente se queja de los buenos planes, de las buenas ideas que traen los legisladores, pero no llevan presupuesto. Desde el Senado tienes una gran facultad que es el tema de política exterior y puedes crear alianzas con países del extranjero y poder apostarle a ciertos programas, como en este caso el deporte, y crear estas alianzas para que tengan presupuesto, pies y cabeza, para poder lanzar deportistas de alto nivel hasta intercambios profesionales a otros países donde se puedan preparar y México quede por fin en los primeros lugares con deportistas bien pagados, bien atendidos, pero sobre todo bien motivados. Gracias. Última pregunta, creo que la teníamos por allá, por favor. Gracias, profesora, entiendo que es. Profesora, gracias. Pues creo que primero se tiene que hacer una renovación de las currículas de las materias. Es algo que en los recorridos y en los foros que hemos hecho con maestras, maestros y con jóvenes hemos identificado. A pesar de que muchos programas académicos se van renovando, sobre todo pues en el sector privado es donde hay esa secuencia, ese seguimiento. Sin embargo, en la educación pública la realidad es muy distinta. Partiendo del contexto en Michoacán, ustedes saben pues que ha tenido el tema de la educación un desarrollo muy complejo por los temas magisteriales, el tema de los sindicatos y estos nexos otra vez con el tema de la corrupción, con los servidores públicos. Entonces nunca se ha priorizado verdaderamente a los receptores de los fines académicos, que son las y los alumnos de cualquier nivel. Lo que hemos planteado en estas mesas con ellos es esta renovación de la currícula, haciendo un diagnóstico de cuáles son las necesidades actuales que se tienen en cada etapa formativa. Llevamos materias que están en el rezago, pero también nos faltan materias que nadie nos está dando. Nadie nos está dando desde la educación básica, el tema, por ejemplo, de la administración y finanzas. En un país que tiene un índice tan alto con el tema de las deudas y los créditos y el mal manejo de las finanzas. Nadie nos está dando oratoria o clases para hablar en público, que pareciera muy básico, pareciera muy sencillo y es indispensable porque está demostrado que si esta materia, si esta disciplina se desarrolla desde la infancia, las herramientas que se desarrollan para una vida adulta son importantes para el área en la que te desenvuelvas. Además de esto, el tema del emprendimiento también desde la parte de educación básica es importante para estar generando mentes que estén apostando en unos años en un tema empresarial, de generar proyectos, de generar sus propias empresas, y no como este seguimiento que se le ha dado durante muchos años a la educación mexicana, pues que nos estamos preparando la mayoría de las veces para ir a trabajar para alguien más. Si acabamos con esta narrativa que nos pone siempre en esta segunda posición, podremos hablar de fortalecer también con profesionistas, con estudiantes de cualquier nivel, pues tener una currícula mucho más sólida,
mucho más vigente y que nos ayude sobre todo a las juventudes, que es un momento determinante cuando salimos, por ejemplo, a buscar el primer empleo, que era parte de lo que yo les comentaba hace ratito, que nos ayuda a tener esas herramientas, porque hoy ese es el gran problema, y lo puedo decir como una egresada que tiene un par de años de haber egresado, que sales para enfrentar un mundo que te contaron en la escuela y que allá afuera ya no existe. Y te das cuenta hasta que sales, hasta que ya tuviste 5 años en la carrera y si hiciste la maestra, y bueno, échenle ahí ustedes las cuentas. ¿Qué propongo entonces? Esa renovación, tenemos que hacer un diagnóstico nacional, transversal e interseccional de qué se está enseñando en los diferentes niveles académicos, y claro que eso se tiene que hacer sentándonos con las y los docentes. Con esto concluyo, no podemos renovar, no podemos modificar en ningún plan o política pública enfocada en la educación si no nos sentamos con los principales impulsores de esta, que son las y los maestros. Entonces creo que tiene que hacerse este gran diálogo, este diagnóstico con los estudiantes, las estudiantes y el cuerpo docente. ¿Damos espacio a la siguiente pregunta? Gracias. Sí, no de manera particular, lo reconozco, ¿sabes? No de manera particular, aunque lo he escuchado varias veces y es algo gravísimo en ese proceso de formación que hay, no sé si en las demás carreras, o cuando menos la demanda, la agresión y la violencia, no la he escuchado tanto como precisamente en la carrera de medicina, ¿sabes? Lo he escuchado ya varias veces, es más, alguien cercano que tuvo la oportunidad de elegir entre hacer la especialidad en un hospital bueno de gobierno, muy famoso, y uno privado, prefirió irse al privado. Yo le dije, oye, pero ¿cómo te vas a un hospital privado si en el público vas a atender 10 o 20 veces más complicaciones que te van a hacer mejor doctor? Me dijo, no, es que en el público nos agreden, nos violentan, nos acosan sexualmente, tenemos que hacer favores sexuales para lograr estar en tal o cual aprendizaje. Es muy grave y tiene que ver con varias cosas. Primero, tenemos que fomentar la cultura de la denuncia. Primero. Segundo, tenemos, como te decía yo al principio, que educar para la paz. Otra vez empezar con la formación de paz, porque estos son esquemas que se quedan instalados ya en un sistema y que siguen funcionando así por el tiempo. Como dice el dicho, abusador es abusado. Quiere decir que si hoy hay algunos médicos o profesores que lo están haciendo con los jóvenes, a ellos también se los hicieron y van repitiendo ese patrón. Tendríamos que empezar por la denuncia, empezar a hacerlo visible. Por supuesto que ahí cuentan conmigo y desde el Senado de la República lo que podemos hacer mucho es amplificar la voz para que este tipo de situaciones violentas se observen y se comiencen a corregir. Lamento mucho que jóvenes, mujeres, hombres que quieren ser médicos tengan que pasar por ese proceso y cuenten conmigo para lograr una herramienta de resolverlo. Y como son mis últimos 50 minutos, voy a cambiar drásticamente de tema, pero cuenta conmigo. Decirles a todos ustedes, chavos y chavas, que están ante la madre de todas las elecciones. Tienen una gran oportunidad por ser el 24-25% del padrón electoral, pero también tienen una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad es fijarse en las personas. Empiecen por su metro cuadrado.
Hoy están bombardeados de una cantidad de rollos y de cuentos, que si un bloque sí, que si traicionas a México si no votas por ese bloque, que si del otro lado entonces nos vamos a convertir en Rusia o en Venezuela, un montón de información que los saca de esa posibilidad de decidir. Pero es mucho más fácil que eso. Fíjense quién los representa, quién les habla en su idioma, quién es la persona, a qué se dedica, quién es su familia. Lo pueden hacer desde presidente municipal hasta senador de la República. Voten por quien quieran, pero salgan a votar el 2 de junio, por favor. Muchísimas gracias. Gracias y bonito día. Pedimos una última pregunta, por favor. Muchas gracias por tu pregunta, tu nombre, perdón. Jorge, mucho gusto y muchas gracias. Michoacán Primero surge con dos columnas muy importantes. Recuperar la política para los ciudadanos y recuperar la política como una actividad en el ámbito local, de lo tangible, de lo concreto, de lo práctico, de lo que nos cambia la vida y nos permite incidir sobre la realidad inmediata que vivimos de forma cotidiana. Michoacán Primero surge precisamente como un partido contra los partidos. La primera postura que tenemos nosotros es que el sistema político está torcido, está corrupto, el sistema de partidos es inadecuado, es poco representativo, está lleno de élites partidistas que se benefician de las derrotas de sus propios candidatos, que se benefician de un sistema obsceno de prerrogativas que los enriquece y los convierte en una burocracia dorada. Ahí sí, y que tiene que acabar, que necesitamos partidos que se la tengan que jugar en la calle para verdaderamente representar a los ciudadanos y que tengan que rendirle cuentas a la gente. No es posible que este sistema de partidos en el que a un partido le dan dobles prerrogativas nacionales y estatales tenga 70 veces más dinero que un partido local, y no es porque el partido local deba tener mucho, es porque el partido nacional debe dejar de tener esa cantidad obscena y absurda de dinero que se necesita en otros lugares. Y tenemos que sacar a los partidos de los ámbitos ciudadanos. Hoy los partidos deciden todo, desde comisionados de actividades deportivas, médicas, de supervisión, escolares, auditores, los mismos que los van a revisar a ellos. Tenemos que quitarles a los partidos la potestad de estarle metiendo las manos a todo y dejar esos espacios para los ciudadanos. Nosotros lo que nos hemos planteado es una agenda de cambio político en la que pongamos por delante las cuestiones que tienen que ver con la salud, el medio ambiente, la seguridad de los ciudadanos, porque son prioritarias, pero apalancadas o basadas en una gran reforma del sistema político para corregir el sistema de partidos, hacerlo verdaderamente representativo y hacer que los partidos le tengan que rendir cuentas a los ciudadanos, porque eso es lo que más urge. Que no puedas tener dirigentes, diputados plurinominales que se reeligen y se repiten eternamente y se reciclan una y otra vez sin tener que explicar sus acciones, que venden sus votos al Ejecutivo sin subirse a la tribuna a decir siquiera por qué votaron en un sentido o en otro, cuando hacía no menos de un mes habían vociferado en la misma tribuna contra el Ejecutivo del Estado. Necesitamos cambiar el sistema político. Y yo aquí dejo una reflexión final. Si ustedes están de acuerdo conmigo en que se necesita un cambio en la política, pues no voten por los mismos, voten diferente, porque eso es lo que verdaderamente estamos necesitando. Muchas gracias. Muchas gracias, candidatos, por su asistencia. A nuestras autoridades y comunidad universitaria por hacer posible este evento con su valiosa participación y asistencia. Recuerden que participar es definir el rumbo de nuestro país. Gracias.